¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo servicio de conclusión en esto que hemos denominado Memoria Austral, que tiene que ver, ¿no?, con el repaso, el revisionismo histórico de los 500 años de las Islas Malvinas y todo aquello, ¿no?, que se fue sucediendo a lo largo de 5 siglos. Y hoy tenemos una invasión, la inglesa de 1806, algo que vamos a estar obviamente escudriñando, profundizando y recorriendo con el querido Facundo Besón. ¿Cómo te va, Facu? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Eso, bien, acá andamos. En realidad, si quiere que le explicite, vamos a tener para sí, sí. Pero bueno, por lo que se viene sucediendo, usted, ¿no?, a nivel geopolítico, a nivel político, política nacional, complicado, estamos preocupados, pero bueno, lo de hoy tiene que ver con esto de las invasiones inglesas, aquello que por ahí, como decía, lo veíamos en los manuales o nos iban contando, pero la idea claramente es escudriñar en profundidad para que no quede ningún ápice o ningún puntito, ¿no?, al descubierto. Sí, claramente la invasión de 1806 y 1807, que lo que vamos a hacer, vamos a dividir esta pata del león en dos, pata del león, porque sin lugar a dudas, primero por la cercanía histórica y cronológica que tienen los dos hechos, claro, y porque uno es consecuente del otro, tiene sin lugar a dudas que ver, no solamente para lo que es la estrategia británica, específicamente, nuevamente, en el Río de la Plata y en los que eran las colonias españolas, claro, en Sudamérica, sino también lo que significó para la historia, nuestra propia historia nacional, porque ahí se empiezan a tejer algunas cuestiones que sin lugar a dudas desembocan en el primer gobierno revolucionario de 1810, sin lugar a dudas para ver todo un camino de protoindependencia que llegaría, claro, a 1816, claro, a nivel formal, ¿no?, con alguna parte de lo que hoy es la Argentina, porque recordemos que en un año anterior los llamados pueblos libres del litoral, con Artigas a la cabeza, habían tomado un camino diferente. Pero eso es otro cantar, es otra página, sin lugar a dudas que tiene que ver, pero hoy nos vamos a circunscribir a lo que fue la invasión de 1806 en el Estuario del Plata. ¿Por qué digo Estuario del Plata? Porque la primer intención que tenían los británicos era atacar Montevideo, pero Montevideo se hallaba, si bien dentro del esquema del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, recordemos, ¿te acordás las continuas invasiones, exacto, y asolamientos que venían suscitándose en 1763 con la invasión, o la pretendida invasión a Colonia del Sacramento por parte de la flota anglo-portuguesa? Bueno, los portugueses, sin lugar a dudas, con Brasil significaban también un puerto esencial para los designios británicos o los designios ingleses, porque recordemos que tanto Río, por ejemplo, como Bahía eran puertos de aprovisionamiento y también de tejes y manejes políticos, sí, lógico, entre ambas coronas, que eran claramente en este caso aliadas. Y bueno, y esto de Brasil y esto del Estuario del Plata claramente toma una significancia. ¿Por qué? Porque recordemos, 1789, Revolución Francesa. Exacto. En esos años anteriores, y años posteriores, por supuesto que fue todo un proceso, porque si hablamos de historia tenemos que hablar de procesos, ¿no? Y en parte de esos procesos, en ese epicentro, digo, no para no circunscribirme cronológicamente, no en la historia, no es una cuestión de puntos, sí, no, cronológicos, sino que tienen una, claro, construcción y digamos una sistematicidad en los procesos también que tienen que ver con las ideas políticas, pero también con los vaivenes que tienen, los propios vaivenes que sobre todo tenía que ver con el occidente y con el Atlántico en el medio y con Europa como por supuesto el gran epicentro de todas las eclosiones que venían, alianzas, rupturas y demás. Y en este sentido, América claramente va a ser un botín, porque tanto España como principalmente Francia van a apoyar la guerra de independencia de los Estados Unidos, de los nacientes de Estados Unidos, las 13 colonias. Claro, claro. Y ahí claramente Inglaterra perdería mucho su poderío. Por ejemplo, España... Que lo pueden ver en la película El Patriota de Mel Gibson, ¿no? Sí, que es muy hollywoodense, sí, pero que eso conllevó también un sistema político diferente, porque el sistema político norteamericano, la cuestión del federalismo y también claramente una concepción anglosajona de la economía que venía de la mano, por supuesto, de un impulso inglés que traía debajo del brazo la revolución industrial y todas esas ideas económicas liberales
por supuesto, cuando leemos a Adam Smith, a David Ricardo, era todo un cúmulo de cuestiones estratégicas que claramente Inglaterra venía empujando. Cuando España quería involucrarse, ¿no?, en la disputa global, si bien a partir de la dominación concreta de los territorios, pero también con una lectura económica que por ahí estaba en cierta forma un poco atrasado con respecto a todo este impulso que se estaba dando a partir de la revolución de la técnica, que muy bien estaba manejando los ingleses, y eso hay que decirlo. Además también de un proceso... Sí, el tema estratégico y el tema de procesos, ¿no?, a corto, medio y largo plazo, eso hay que sacarse el sombrero, ¿no? Cuestión fundamental, por ejemplo, la industria textil en ese momento, digamos, la maquinización y digamos, la implementación de ciertos elementos que justamente generaba mayor producción. ¿Y qué necesita eso? Y bueno, primero materia prima. Tal cual. Primero materia prima. La guerra justamente lo que te imposibilita es empezar a generar, digamos, espacios que te provean de materia prima. Exacto. Ya había incipientemente, ¿no?, además también el pensamiento de David Ricardo, recordemos, un economista inglés de la escuela clásica, ya venía pensando en la división internacional del trabajo. Bueno, nosotros producimos, nos protegemos, le vendemos libre camino al resto y le tomamos la materia prima. Sí, muy básicamente explicado, me agarra un economista, sí, claro, me mata, pero digo... Sí, pero a veces hay que explicarlo así, porque agarra un economista y te enrieda sí, y la gente no entiende nada. Siempre hay que hablar, como siempre decimos, hay que hablar fácil. Sí, porque las mayorías populares necesitan también entender de esto que es tan importante, ¿no? Decirlo lo difícil de manera fácil, decía exacto, Jauretche, claro. Y Scalabrini y Ortiz con respecto a la economía, dice que la economía era una cuestión de suma y resta, que cuando te quieren hablar difícil, vos no lo entendés y preguntás una vez, 2 veces, 3 veces, que te quieren meter el gato por liebre. Totalmente. ¿No? Muy parafraseando a los dos pensadores, ¿no? Pero claro, claramente Scalabrini lo explicaba la economía de manera muy sencilla y muy palpable. Pero bueno, retomando, entonces esto era un poco el contexto. Hoy tenemos un presidente que te la explica de esa manera y extremadamente dogmatizado, y que uno no sabe si nos invaden los marcianos dentro de 2 días, sí, ¿no? O si Central o Newell's juegan el clásico en una semana, porque te confunde, ¿no?, de sobremanera. En realidad se le habla a un grupo minúsculo que es el que está esperando escuchar eso, ¿no? Sí, bueno, y también con ciertas recetas que claramente... No, sin duda. Distan mucho del día a día y de la cuestión, digamos, de esta idea de suma y resta, que muy claramente lo explicaba Scalabrini y Ortiz. Pero retomando, digamos, esa senda, bueno, en esta idea de alianzas, rupturas, Francia, Napoleón, que venía, digamos, esa idea de la revolucionaria, termina decantando en Napoleón, digamos, es un gobierno y un imperio, digamos, una remonarquización, si uno lo quiere ver, y por supuesto de una idea de un expansionismo francés que claramente Europa hasta llegar al paredón que fue Rusia, ¿no? Pero sin lugar a dudas iban cayendo como moscas. Inglaterra veía esa situación, veía que se le comprometía mucho su estrategia en el mar. Claramente ellos veían la necesidad de dominar las rutas comerciales, ¿no? Geoestratégicamente la dominación de las rutas marítimas era para el Reino Unido fundamental. Y uno puede pensar que es para ese entonces, uno dice, para ese entonces las rutas marítimas, y uno tiene la certeza de que hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no ha cambiado la ecuación. Por eso es tan importante pensar una estrategia, digamos, marítima, sobre todo aquellos países ribereños en el cual tenemos casi un tercio de nuestro territorio es el mar, ¿no? Entonces es todo un espacio, digamos, a tener en cuenta en términos geopolíticos y geoestratégicos y a nivel comercial, sin lugar a dudas. Pero también el Atlántico Sur tenía la mirada en el Atlántico Sur porque significaba un punto estratégico entre los dos mares importantes también que pretendía dominar y ya dominaba. Uno el Pacífico, y sabemos todo el reguero de islas, pequeñas islas que el Reino Unido tiene y que hasta el día de hoy muchas se conservan. Más allá de algunas independencias que ha logrado a partir de la Segunda Guerra Mundial, la década del 60. Pero principalmente son aliados, digamos, dentro del marco de la Commonwealth. Australia, Nueva Zelanda, digo, son los dos principales, pero claramente son... Y después, claramente, el Océano Índico, a través de la India y el resto de... Bueno, Bangladesh, viste que nos quiere tanto a nosotros. Sí, bueno, colonia británica. Entonces, lo que ellos necesitaban era dominar todo ese circuito comercial, porque también esos circuitos comerciales, lo que hoy entenderíamos como dentro del esquema de las nuevas cadenas globales de valor,
En ese momento también había cadenas globales de valor. Exacto. Y había claramente una globalización, no como la que hoy entendemos, donde vos apretás un botón y desde a través de un sistema bancarizado vos recibís y das y tomás. Pero claramente la revolución de la técnica ha avanzado, estamos en la cuarta, quinta revolución industrial. Esto estamos hablando de esta primera. Y sin lugar a dudas necesitaban también los ingleses colocar sus productos, ¿no?, en las incipientes, lo que diría Metol Ferrer, las incipientes polis oligárquicas, ¿no? Ya habría una intención, y lo vamos a ver ahora, de configuración. Primero una polioligárquica, a través de qué? Primero de un sector pensante muy vinculado con una oligarquía aliada de la metrópolis, en este caso británica. Pasaríamos, ¿no?, claramente, ¿no?, como dice Marcelo Gullo, del collar visible Borbón al collar invisible británico, incipientemente. Esto realmente se configuraría, pero también hay elementos de resistencia a este tipo de dominaciones. Y claramente esto se da también en esta primera invasión de 1806, porque vamos a ver en el desenlace de los eventos que hay sectores que claramente van a resistirse, porque si no, no estaríamos hablando de una resistencia, que ya todos lo conocemos porque lo hemos visto, de una resistencia. Y es importante tomar esta cuestión, porque se ha escrito tanto sobre las invasiones inglesas de 1806 y 1807, que algunas veces tiende a perderse, porque uno empieza a ver, bueno, ¿cuál es el primer héroe que tiene? Bueno, Liniers, ¿no? Claro. El gran confabulador, pero el gran resistente, el gran héroe. Se ha escrito mucho y se ha dicho mucho. Y cuando éramos pibes, en lo que es la escuela primaria, cuando te hablan de invasión inglesa, lo único, o lo primero, no sé si lo único que se te viene en la cabeza es cuando tiraban, que también era falso, aceite desde la... todo eso... Claro, exactamente. No digo, pero viene un preludio, viene un proceso... que es lo que estamos marcando. Por supuesto, ¿no?, que hubo un pueblo en armas, por supuesto que hubo milicias irregulares, lo que se llaman milicias irregulares, que son milicias, digamos, muy poco entrenadas, que gente, yo quiero, dame un fusil, y gente que no tenía más ni para el uniforme. Es más, muchos de los, vamos a ver, muchos de las milicias que se fueron formando, ellos mismos pagaban sus propios uniformes, o se confeccionaban los uniformes. El pueblo sirviendo a la causa, ¿no?, a la causa de defensa, en este caso, de su tierra. En este sentido, vamos a ver hechos puntuales históricos, como por ejemplo la gran derrota española en Trafalgar, ¿no?, a mando de Nelson. Y eso significó claramente un revés para España. España también después se vería cercado por Francia, ¿no?, donde Francia, con Napoleón en la cabeza, exprimiría, digamos, los recursos hasta más no poder, digamos, rebeliones y revueltas, el cuadro de Goya ese tan característico, ¿no? Y claramente las colonias, porque así eran consideradas por los Borbones los territorios en América, claramente sentían eso, sentían que y la falta de recursos, también el miedo por parte de los peninsulares que cumplían funciones acá, digamos, de la posibilidad de la irradiación de las ideas de independentista. Recordemos que poquitos años ahí sería la primera independencia, que sería la de Haití, 1808, digamos, independizándose de los franceses, que hasta el día de hoy le pesa a los haitianos esa cuestión. Y claramente los británicos muy hábilmente instalando sus agentes alrededor y a lo ancho y a lo largo de América, y claramente Buenos Aires no sería una excepción, ¿no? Estos focos, ¿no?, de pro-independentista erosionaban realmente primero la autoridad española, que también hacía claramente en muchos casos le jugaba hacia el juego a través de ciertas negligencias o ciertas impericias. Hacía el juego a la derecha, como decía, ¿no? Pero por sus propios errores, pero al otro imperio, por su propia carencia. Claro. Hay que decir que los británicos, más allá del poder de fuego, de tener una flota muy importante, ¿no?, y un conocimiento interesante también de las aguas, tenían una estrategia, digamos, muy importante, digamos, primero como para instalar la idea, como para hacer una especie de inteligencia y después, ¿no?, terminar en esto. Tal cual. Y claramente, y había una disputa, y claramente la gran confrontación era con Francia. En ese momento, Francia en plena etapa de expansión, y
el Reino Unido, que no quería verse, digamos, mermado, no solamente en Europa como epicentro de la cuestión, digamos, porque Prusia y vamos a ver España también, pero Rusia también estaban ahí, Holanda, había países que estaban ahí cada vez en una tirantez permanente, lo cual lleva primero a través de un ministro, William Pitt, pero también de militares, almirantazgo a partir de Popham y después se sumaría Byrd y Beresford, que fue el primer general el general que llevó adelante la invasión en Buenos Aires, la toma de Buenos Aires. Pero primero se aprovisionan en Bahía, en 1805, parten, ¿no? Además con todo el pecho inflado después de Trafalgar, y recurren y van a tomar un puerto que hasta el día de hoy sería vital en lo que llama el Cabo Buena Esperanza, que es ese pasaje entre el Atlántico y para pasar al Índico, que es la ciudad del Cabo. Claro. Toman Ciudad del Cabo, David Byrd, que es este marino, a partir, digamos, de la provisión que se hace en Brasil. Fíjate, Brasil lo importante también que era, sí, claro, los portugueses qué importantes eran, con 75 barcos y 6.000 milicianos, toma esto. También no hay que olvidar también el apoyo que tuvieron los ingleses en la misma América, ¿no? Con, por ejemplo, Francisco de Miranda, caraqueño, que tenía vínculos con el Reino Unido y impulsaba primero las independencias, pero una independencia, digamos, partista o de atomización, ¿no? Crear múltiples repúblicas. Eso siempre estuvo en la idea, porque claramente veían estos, como te decía anteriormente, ¿no? Había una oligarquía o una proto-oligarquía, sí, claro, un patriciado que respondía a eso, pero un patriciado, digamos, no hispánico, digamos, claro, sino que vendido. Y había que esto se vio hasta inclusive cuando fueron las campañas, ¿no? de Roca, que esa oligarquía comercializaba con... Después, ¿no? con los despojos, con la situación, ¿no? Claro. La división y la cuadrícula claramente se hicieron con muchas de esas tierras, y muchas de esas personas también que estaban dentro de esa tierra. Claro, claro. Y bueno, y también había, por supuesto, un interés económico detrás de esto. A ver, decimos, che, ¿qué pasa en el puerto de Buenos Aires? Y bueno, en el puerto de Buenos Aires, como el de Montevideo, el primer despachante de todos los minerales que vienen del Perú y de Chile, del Reino de Chile, decían así, textualmente en las cartas, ¿no? Carteos que sostenían William Pitt, sostenían Popham, sostenía Miranda claro, se carteaban, digamos. Claramente era la cuestión... No del carteo que hacen cuando se juega las cartas, no. Se enviaban misivas, ¿no? Misivas, y había, claro, por supuesto, también muchos informantes. Sí, claro. Hay uno que se llama Russell, que acá en Buenos Aires, en Montevideo, que había escoceses, había ingleses, que correctamente lo que hacían era no solamente espiar, eran comerciantes, entre comillas, pero que también que provenían el contrabando a partir de empezar a romper incipientemente con el monopolio español. Claramente, si es una colonia, que si es un espacio geográfico dependiente de la península, claramente, claro, va a haber una cuestión bilateral sin la posibilidad, claro, de apertura. Entonces, también la cuestión de la inclusión de ideas económicas, librecambismo. El librecambismo, ¿no? Vos podés comerciar con quien quiera. Bueno, la carta de los hacendados de Mariano Moreno muy posteriormente, digamos. Eso, Liniers coquetearía también con esa idea. Hay algunas cuestiones con Liniers, digamos, que es un personaje muy interesante, que de acuerdo a la biblioteca, por ahí a veces depende cómo, hasta mismo dentro del revisionismo, no hay consenso. No hay consenso con respecto a Moreno tampoco dentro del revisionismo. Claro. Hay revisionistas, por ejemplo, Galazo, que dice que Moreno fue un gran patriota, y después lo ves a José María Rosa, claro, que lo mata. Hay gente que discute la figura de San Martín también, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, San Martín también era agente inglés o no era agente inglés. Claro. ¿Era masón o no era masón? Bueno, hay toda una cuestión. Si la verdad que en la historiografía, en el debate se da, y que bueno, que es rico, por supuesto. Y también viene también a tallar siempre la disputa esta clásica, ¿no? De Belgrano más que San Martín, ¿no? Esta cuestión. Bueno, ¿no? Hay todo, ¿no? Cuando se revisa se encuentra, y bueno, ahí vienen los debates. En este sentido, ha ganado la Ciudad del Cabo, como un puerto esencial, deciden emprender el camino hacia el Río de la Plata, que era la misión, ¿no?
veían que Montevideo estaba muy fortificada y veían Buenos Aires muy poco, a través, digamos, de las comunicaciones que tenían a través de sus informantes, Rosell era uno, ven la posibilidad concreta de decir, bueno, es una ciudad muy poco custodiada, tiene muy poca milicia, y la milicia que tienen son muy poco entrenadas, no son profesionales en su mayoría, etcétera. Lo cual lo lleva primero a hacer una pequeña, digamos, incursión a través del HMS Leda, que es una embarcación, a hacer una tarea de inteligencia, lo cual es muy complicado hacer tareas de inteligencia a través del mar porque hay grandes bancos de arena en el Río de la Plata. El río de la Plata es muy difícil de navegar, salvo que vayas con algún conocedor, algún práctico que sepa, digamos, cuáles son los caminos. Bueno, los ingleses claramente se encontraron muchas veces con estas situaciones, y además hasta con tormenta. Es un río mar, como decían los españoles. Claro, ¿no? claro. Acostumbrado al Guadalquivir, que es un río pequeño, claro. Y vieron eso y era un río mar. Interminable, un río mar. Claro, sí, la anchura que tiene y es casi indómito también, ¿no? Las tormentas, los bancos de arena, era muy difícil. Claramente pueden digamos, después de muchos problemas, porque el Atlántico también es un mar muy difícil, lo cual llevó, voy a obviar detalles, por cuestiones de embarcaciones, cantidad de cuestiones, pero van con todo un equipaje, con todo el equipaje militar y con las milicias, lo cual tienen una situación en el medio que los obliga a ir a la isla de Santa Elena, una isla que hasta el día de hoy es fundamental, digamos, en la estrategia británica en el Atlántico, porque forma parte de lo que se llama el collar de perla, con Isla Ascensión y, sin lugar a duda, Georgia, Sandwich y Malvinas. Son el gran collar de perla de autodefensa que tiene el Atlántico del Reino Unido. Pero bueno, llegan a... Lo que marca acá y termina de confirmar, más allá de la autoproclamación, ¿no? De que sin Chile en el 82 hubiese sido muy difícil para... la comunicación. Quien domina la comunicación, quien domina la información, sobre todo en una instancia como política, ¿no? Como es la guerra, ¿no? Que es la continuación de la política por otros medios, como diría von Clausewitz, claramente estamos ante una situación en la cual la información es fundamental, pero claramente la información hay que acompañarla con otras cuestiones. Llegan no desembarcan directamente en Buenos Aires, ¿no? Sino que a kilómetros, en lo que hoy es Quilmes, que donde el 13 de junio de 1806 se despliega una pequeña milicia, sobre todo están la compañía de Highlander, la 71 Highlander, que son escoceses, y alguna milicia propia del Royal Navy británica, y bueno, tienen algunas escaramuzas con compañías de blandengues, en este momento estaban en Buenos Aires, y a pesar de la escaramuza, por supuesto que había Quilmes, toda esa zona, en ese momento una zona de pantanos, era complicado el terreno en ese momento, no había una explotación como hoy vamos y vemos, pero era una zona bastante salvaje, en el sentido de que la naturaleza ahí todavía primaba. Y claramente, bueno, se vieron retrocedidos, ¿no? Empezaron a retroceder las fuerzas, en este caso españolas, porque eran españolas, eran fuerzas, tropas españolas, al comandando por de Ascuénaga y de Delía eran los capitanes, y pasan a lo que se llama la zona del río, una zona de un riachuelo, que es donde estaba un puente llamado Galvez, lo incendian en el retroceso. Bueno, los británicos pueden hacerse, digamos, de las embarcaciones que había, pasan el riacho, detalle más, detalle menos, cuestiones bélicas, lo que logran es acorralarlo hasta la ciudad de Buenos Aires, hasta el cuartel, donde sin mucha violencia de por medio, sin mucha resistencia, se capitula. A todo esto, el virrey en Buenos Aires, que es Sobremonte, escapa. Escapa, y le da de la Quintana la orden de dimitir la ciudad, de entregar la ciudad. A nombre, en este caso, era Bedford, el general británico que estaba, digamos, llevando adelante esta incursión. Bueno, por supuesto que se asientan en lo que es el cuartel en ese momento, y es interesante esto, porque Sobremonte, si bien se retira de la escena, no se retira, se retira con
un gran tesoro de Buenos Aires que lo entierra en Luján. Son 600.000, lo que es 600.000 pesos de esa época, o moneda de esa época, dividido entre también con lingotes de plata y cobre, que luego es capturado por los ingleses y es repartido por los ingleses. Se lleva la bolsa. Y que es repartido por los jerarcas, los ingleses. Popham, Byrd y Beresford, ¿no? Y además hoy hasta hay una placa en el Banco de Inglaterra, en Londres, que hay una placa sobre esa cuestión. Mirá vos. Recordatorio de Claro. ese. Es lo único que recuerdan de esa cosa. Después en los libros no hay más nada. No más nada. Es como que no pasó absolutamente nada. Como la guerra de Malvinas. No hay grandes monumentos, no hay nada. Sí, no hay reconocimiento. No hay reconocimiento. De hecho, tampoco a aquellos que fueron a batallar, ¿no? No, al Más contrario. allá de su profesionalismo. Al contrario. Y al si- general Amour, lo claro, tiraron. Claro. No le dieron mucho. Y si hoy siguen apareciendo excombatientes de Malvinas británicos que sostienen que tienen que ser las Malvinas, tienen que ser Y Argentina. todavía ellos no hablan de los suicidados que tienen. No, que ha sido terrible. Sí, sí. Bueno, entonces el 27 de junio se rinde Buenos Aires, Beresford se instala en el cuartel. Por supuesto que esto es una calma chicha, digamos, Sí, para sí, los claro, ingleses, claro. porque también ven, por un lado, hay mucho apoyo de ciertos sectores, sobre todo los sectores comerciantes que se beneficiaban del contrabando. O sea, y eso pateaba la revuelta también, claro, ¿no? Ahí. sí, y sobre todo, bueno, recordemos las palabras de Mariquita Sánchez de Thompson, las invitaciones de los militares británicos invitados a tertulias, Claro. ¿no? Bueno, además los desfiles que hacían como para mostrar. Además los ingleses son muy pillos, los tipos decían, bueno, no tienen que ver que nosotros somos pocos también, porque no eran una gran... Exacto. Entonces exacto. agarraban y durante la noche hacían como abarcaban y desembarcaban, se cambiaban de uniforme, no, Claro. cambiaban su uniforme para hacer tipo las rondas de vigilancia, bueno, tenían también, claro, porque lo que veían era un temor de levantamiento también, porque había otro sector, Claro. que era de Álzaga. Álzaga era un comerciante español que era partidario del monopolio, todavía seguía, digamos, estaba todavía esa disputa, que claramente de Álzaga, que fue el principal conspirador con Pueyrredón, ¿no? Empezaron a generar ahí una resistencia española, y claramente había dentro de los ingleses un intento de poder romper primero de descubrir, pero ¿no? había Claro. toda una situación ahí que se estaba generando, y había dos hombres que son muy soslayados en la historia, que es Felipe Satenach y Gerardo Estevilanch, que fueron los grandes conspiradores, pero además también agentes de la incipiente resistencia, en este caso española, rioplatense, contra los ingleses. Y claramente otro de los personajes que recién lo comentamos era Liniers, que fue el gran orquestador del plan estratégico, porque Liniers no solamente se vinculó con la milicia, digamos, y fue el gran hacedor, digamos, de todo un desarrollo que claramente lo lleva a ir a Montevideo a pedir, porque no hay que olvidar el apoyo oriental, uruguayo. Claro, Uruguay. Sin lugar a dudas, Ruiz de Huidrobo, que era el gobernador en ese momento de Montevideo, prestó fuerzas para la resistencia y para la reconquista. Entonces ahí, sin lugar a dudas, la tarea que cumplió Liniers, pero también los orientales, fueron fundamentales, claro, para recuperar la plaza que era Buenos Aires. Y también, sin lugar a dudas, Liniers estaba teniendo reuniones, primero precisamente con el clero, porque ¿cuál fue el argumento que utilizó Liniers? Bueno, son herejes, digamos, no creen en la fe verdadera, claro, ellos son protestantes. Exactamente. Entonces buscó pinchar un poquito ahí al clero como para que también colaboren también en el alzamiento. La articulación que tuvo con el cabildo, digamos, con ciertos, claro, funcionarios del cabildo. Y bueno, ahí también el vínculo con de Álzaga, que no solamente prestó informantes, ¿no?, sino que también prestó dinero, justamente, claro, había la instalación de polvorines en la zona. Bueno, tanto polvorines que
que bueno, los ingleses en esos intentos, digamos, de descubrir, digamos, los focos resistentes, han tenido situaciones de encontronazo con esos polvorines. Eran las actuales minas, digamos. Nosotros tenemos una obsesión, cuando entramos en guerra con las minas. En ese momento eran los polvorines. Los polvorines, claro. Sin lugar a dudas, de Álzaga para julio, mediados de julio, presta más o menos aproximadamente, logra reunir 1900 hombres. Y además también Pueyrredón se instala lo que es la Chaca de Perdriel, que es donde se instala parte de la base, y es base del ejército de resistencia, ¿no? Donde conjuntamente con la ayuda de la banda oriental más lo de Álzaga, empezarían a configurarse el ejército que pretende reconquistar Buenos Aires. Por supuesto que acá empiezan a generarse, ¿no? Incipientemente el ejército nacional. Hay un germen de este ejército nacional, y vos fijate que tiene, no pretende este ejército nacional en construcción, digamos, tanto en cuanto podemos entender como ejército argentino, pero no lo entendemos separado, divorciado de la procedencia de cada uno. Fíjate, están los arribeños, había, digamos, referente, digamos, a los lugares donde estaban ubicados en Buenos Aires, pero también a dónde eran provenientes los catalanes, los andaluces, y cada uno de procedencia también vinculado con España. Pero bueno, logra vincularse un ejército regular, un ejército profesional que cobra un salario, que cobra un sueldo, con ejércitos irregulares, o sea, con pueblo. Con pueblo, claro. Y mismo el pueblo, hasta niños, por ejemplo, en todo lo que fue la cuestión más logística de la guerra, que es trasladar desde cañones, aparejos y pertrechos y demás, los propios niños y jóvenes ayudaban en esas tareas. O sea que el pueblo estaba alzado en armas. Y otra cosa más, había hasta desertores británicos que peleaban, que pelearon, y también porque por supuesto, ¿no? Cuando yo comentaba lo de Quilmes, fueron tomados prisioneros, y en la incursión, en la toma de lo que fue Buenos Aires, fueron españoles prisioneros. Bueno, muchos de esos españoles pudieron escapar, se pudieron unir también al ejército que se estaba generando. La base de Perdriel, que estaba Pueyrredón en la cabeza, tiene un encontronazo, tiene una escaramuza con Bereford. Es un combate a medias, donde la victoria británica es a medias. Hubo una suerte porque no pudieron apresar a nadie, sino que hubo un escape, una dispersión, una dispersión de las tropas españolas que logran unirse luego con Liniers. También hay un ataque por mar a Montevideo, la colonia, por parte de Popham, del almirante Popham. También se empieza a evidenciar, yo lo cuento un poco medio a los ponchazos, porque adentrarse en cada cuestión en particular nos conllevaría mucho detalle. Mucho relato y mucho detalle de cada una de las cuestiones que llevaron adelante el desenlace del conflicto. Y que fue un conflicto que duró 2 meses largos. La decisión claramente de Liniers es atacar Buenos Aires. Si bien las tropas eran un poco indisciplinadas, eso se va a evidenciar en las primeras acciones, y sin lugar a dudas va a mezclar dos cuestiones. Primero va a mezclar una guerra propia de guerrilla, ¿no? Urbana, pero también una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste claramente a través de asaltos constantes, porque claramente no era una ciudad fortificada, digamos. Exacto. Como sí lo era Montevideo. Entonces también había una debilidad justamente, y bueno, hoy las calles que vemos, sobre todo en el barrio de San Telmo, dan nombre a estas batallas, ¿no? Defensa, Reconquista, y bueno, los nombres, por supuesto, ¿no? de aquellos que participaron en la conflagración, en el conflicto. Vamos a encontrarnos en la Plaza de Miserere, que ahí fue un acantonamiento de Liniers. Vamos a encontrar
bueno, determinados nombres y determinados vocablos que hacen una toponimia que tiene que ver justamente con la batalla, que para nosotros es, claramente, es parte de nuestra historia y es parte fundamental de complicado nuestra eso historia. Ha llevado el contexto actual, a la actualidad, donde por ahí hay calles de plazoletas, Sí. Los mismos nombres que aparecen en las arterias, en las calles, que muchos se preguntan quién fue, qué pasó, ¿no? Deberíamos tener todo muy fresco de qué se trata para también tener un poquito más en claro de dónde venimos, ¿no? ¿Qué otra cosa interesante? Que hay sin lugar a dudas dentro del conflicto hay muchas anécdotas, muchas cuestiones. Yo te hablaba recién lo de Pedriel, lo del escape de Pueyrredón, las incursiones marítimas, digamos, a Colonia y a Montevideo por parte de Popham y demás. Pero hay un hecho que es fundamental, que trazaría de un hombre que es crucial para la historia argentina, que es Martín Miguel de Güemes. Como es muy traicionero el estuario del Plata, a veces muchos de los barcos que británicos ha apostado quedan encallados. Claro. Y eso le pasó al HMS Justín, donde en este caso la caballería en el cual estaba incluido Martín Miguel de Güemes toma el barco, toma este navío, y lo hace por supuesto propio, hace prisionero a los tripulantes y a caballo. O sea, claro. Sí, inimaginable. Bueno, Martín Miguel de Güemes fue de la partida sin lugar a dudas. Bueno, después de conflagraciones y de un intento fallido, digamos, de parlamentar por parte de los ingleses, en este caso Beresford con Liniers, donde suben una bandera blanca, supuestamente cuando una bandera blanca es la de rendición. Bueno, en ese momento, para, digamos, lo que son los derechos, usos y costumbres y derechos de guerra, significaba que era para parlamentar. Bueno, los soldados argentinos no entendían eso, y sino que se hicieron digamos, contra el cuartel donde estaban acantonados, y sobre todo también en las zonas adyacentes donde había apostados soldados británicos, lo cual, digamos, generó, digamos, esto una sorpresa, digamos, para yo quiero parlamentar. Claro, bueno, el parlamento significó, sin lugar a dudas, más o menos, la rendición por parte de los británicos, con un acuerdo que se llevó adelante entre Liniers y Beresford, donde es una de las cuestiones que siempre se ha discutido, digamos, ¿no? De si bien era la parte que se rendía, era la parte perdidosa de la cuestión, siempre se discute el carácter que se le dio a la rendición. Por ejemplo, ¿no? Leo textualmente de lo que fue el acuerdo, el 12 de agosto de 1806, dice, por ejemplo, en el punto número 1 del acuerdo, que marcharán las tropas inglesas con todos los honores de guerra y se considerarán como prisioneras de guerra, pero para ser embarcados en transportes ingleses ahora en el río lo más pronto posible, para ser convoyados a Inglaterra o a los puntos de donde vinieron. Después, tratos humanitarios, cuestiones vinculadas con que se respetará la propiedad privada de los sujetos ingleses en Buenos Aires. Eso, por ejemplo, no ha conllevado de mucha gracia para, sobre todo, aquellos españoles, por ejemplo, como de Álzaga y demás, y ya empieza a verse acá también una suerte como de ruptura mismo en los mandos. Más allá de esa situación, vuelve Sobremonte después de la Reconquista, es rechazado claramente por el Cabildo, por la gente notable que era la que votaba, en definitiva la que tenía las decisiones. Liniers se hace de jefe militar de Buenos Aires, empieza a armarse, como dije anteriormente, el ejército con milicias que son integradas por parte del pueblo, y empiezan a verse no solamente las tropas, sino que empieza a haber ahí un clima proto-independentista, por lo menos en el discurso de muchos de los participantes, ¿no? de la Reconquista. También hay que citar dos cuestiones fundamentales en términos militares, ¿no? Porque esto va a servir para cuando hablemos de la invasión de 1807, que tiene que ver con la creación de dos regimientos, los húsares, que comandaría Pueyrredón, y el regimiento de patricios, por Cornelio Saavedra, presidente de la primera junta
Y bueno, sin lugar a dudas, nos encontraríamos con la apertura de este debate, ¿no?, sobre la cuestión de la independencia de España, ¿no?, claramente la llevado adelante y por supuesto muy bien pergeñado en gran parte por los británicos, que claramente querían hacerse, digamos, de los dominios coloniales de españoles en América, y específicamente la Plaza del Río de la Plata era fundamental, por lo que dije anteriormente, en términos geoestratégicos y en términos también de ganancias concretas, no cabe duda, sin lugar a dudas, y se abriría la posibilidad y la concreta cuestión vinculado ya con la ruptura de España, ¿no?, cuando veríamos más adelante la incursión de los franceses y claramente el apresamiento de ya Carlos IV fallecido, su hijo Fernando VII en el poder, y bueno, todo el debate que se suscitaba alrededor de la cuestión vinculada con la independencia. Fenómeno. Son algunas de las cuestiones que, sí, claro, sin lugar a dudas, hay un montonazo más de cuestiones para tratar por el significado que tiene esta incursión, esta invasión inglesa, la más conocida o la que nosotros más tenemos difundida, digamos, dentro de los manuales de texto históricos, digamos, que se dan en la educación, en la instrucción, pero que claramente se instala y se inscribe dentro de una historia que claramente, como nosotros elegimos las 12 patas del león como para darle un título metafórico, pero que sin lugar a dudas esto proviene no solamente desde el punto de 1763, que claramente se lo evidencia, sino que es parte de una estrategia mucho más antigua, más amplia, y que tiene sin lugar a dudas un sinnúmero de aristas. Muy bien, Facu, excelente, la verdad que interesantísimo todo lo planteado, el recorrido, esto que venimos trabajando ya de un tiempo a esta parte, tiene que ver con las invasiones británicas. Para la próxima, la invasión de 1807. Que justamente, ¿no?, atento a la situación y a la vista de que los ingleses no iban a quedarse de brazos cruzados, ¿no?, de que, bueno, hay la expedición de Whitelock, que sería el otro el otro almirante que vendría, ¿no?, nuevamente a nuestras tierras, que bueno, nos encontraría con otro semblante, pero también con otra impronta. Totalmente. Sobre todo por esto, la creación de 23 tropas regulares y milicianos, claro, ¿no?, que estaban divididos, como te decía anteriormente, por los lugares de procedencia. Muy interesante. Así que bueno. Eso para lo que viene, la dejamos picando ahí. Gracias, Facu. Gracias a vos. Facu Besón, Memoria Austral, trayendo la invasión británica de 1806. Fabián Arias, Arranca Cabrera, también lo que le ha puesto en el aire, la edición. Nos reencontramos hasta todos los momentos y en el próximo capítulo, la invasión inglesa de 1807. Gracias por todo, chau.